la operación High Jump. Primero que todo, ¿qué es la operación High Jump? Primero, volviendo un poco a la historia, terminada la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, ahí el gran imperio que se formó, sabemos bien de que fue Estados Unidos, ¿cierto? Siendo la primera potencia mundial, bélica económicamente, por muchos años. Entonces, en todo este contexto de guerras, de poder bélico, de poder liderar el mundo, nace la idea expedicionaria de Estados Unidos, de poder Estados Unidos abarcar aún más, ya no solamente poder tener bases militares en lugares estratégicos del mundo, sino ahora ir a un lugar mucho más extremo, la Antártica. Entonces estos grupos comenzaron a desplegarse desde las bases estadounidenses que se encontraban al sur de Nueva Zelanda. Por lo tanto, estos grupos estaban divididos en 3 grupos convergentes: grupo occidental, oriental y central. La Task Force estaba compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres, muchas aeronaves. Ya no era algo menor aquella expedición. Claramente tenían que ir bien preparados en caso de algún enfrentamiento, ya que estaba recientemente terminada la Segunda Guerra Mundial. Había un clima un poco tenso todavía. Realmente. Y ya estaba dando comienzo a lo que era la Guerra Fría en ese entonces, cuando el mundo se divide entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya, y en sí la composición de la operación estaba compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres y varias aeronaves. Y en un principio la expedición estaba calculada para una duración de 6 a 8 meses aproximadamente. Incluso se había desestimado la participación de observadores extranjeros para poder resguardar en este caso todo tipo de información y no se filtrara nada, la verdad. Y también contaba con un número limitado de científicos, en este caso civiles, o sea, gente que no tiene que ver con el mundo militar, entre los cuales destacaba el geógrafo Paul Sibley. Y en sí, ¿cómo fue el despliegue? Como tú lo dijiste, eran 3 puntos convergentes. El primero era el grupo oriental, al mando del capitán George Dufek. Y este grupo tenía distintos dispositivos de desplazamiento y también, en este caso, para atacar. Primero es un porta hidroaviones, un petrolero USS Canisteo y un destructor USS Rawson. Y el grupo occidental, que es el segundo, al mando del capitán Charles Bond, también tenía un porta hidroaviones Curry Tuck, que es distinto al portaaviones del grupo oriental. Tenía un petrolero USS y un destructor USS Henderson. Y el tercer grupo, que es el grupo central, tenía un poco más de cosas, la verdad. Mira, tenía un buque de comunicaciones USS Olympus, un rompehielos USS Burton Island, tenían otros rompehielos USCGC Northwind, un buque de suministros también llamado Janssen, el cual sufrió muchos daños en el casco. También otro buque de suministros Merrick, que fue remolcado incluso hasta Nueva Zelanda para ser reparado. Fue dado de baja en su regreso. Y por último tenían un submarino, que era el USS Zenith. Y además había un portaaviones que no participó en ninguno de los 3 grupos, que era el USS Philippine Sea. Y también tú mencionaste los objetivos declarados oficialmente por Estados Unidos, pero también hay unos objetivos mucho más específicos. Son, primero, tú también lo dijiste, entrenar al personal y probar el material en condiciones de frío. En segundo lugar, tenemos consolidar y extender la soberanía sobre la mayor área posible del continente antártico. Incluso fue negado públicamente antes y después de esta misión. Por tercer lugar, tenemos determinar la viabilidad de establecer y mantener bases en la Antártida e investigar posibles ubicaciones para las mismas. En cuarto lugar, tenemos desarrollar técnicas para establecer y mantener las bases en la Antártida. Y por último, quinto lugar, tenemos ampliar los conocimientos sobre hidrografía, geografía, meteorología y electromagnetismo en la zona. Ahora, ¿quién fue el encargado de llevar a cabo esta operación? La operación fue organizada por el contraalmirante Richard Byrd de la Armada de los Estados Unidos. Y a posterior tendría también participación en la siguiente operación, Windmill. Ahora la pregunta, ¿hay teorías conspirativas con respecto a la operación High Jump? Sí, claro que las hay. La magnitud de este esfuerzo aeronaval y los rumores sobre algunos de los objetivos de la misión que relacionaban con la expedición antártica alemana de 1938 y los ovnis nazis han proporcionado el desarrollo de un conjunto de teorías conspirativas del corte ufológico y neonazi. Algunos autores, incluso como Ladislao Savo y Ernest Zundel, presentan esta operación, la operación High Jump, como la mayor ofensiva militar llevada a cabo por los Estados Unidos contra una supuesta base militar
militar del Tercer Reich en la Antártida en 1947. Y también se presenta el suicidio del por el entonces secretario de Defensa James Vincent Forrestal como un elemento más de la conspiración. Ahora yo me pregunto, o te pregunto, Jorge, ¿hay pruebas importantes al respecto de estas teorías conspirativas? Primero que todo, como tú dijiste sobre el supuesto suicidio del secretario de Defensa, como un elemento de prueba de dicha conspiración. Y además, existen dos declaraciones que las voy a comentar a continuación. La declaración de Conrad, quien voló un Douglas R-4D desde el portaaviones USS Philippine, dijo: "No sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. No sabíamos sobre vuelo de precisión o lo que estábamos viendo". Y la otra declaración de Richard Byrd, quien era el almirante, dijo que Estados Unidos debía de protegerse. Era muy necesario tomar acciones de defensa contra aviones enemigos que venían de las regiones polares. Y eso no es todo. Byrd mencionó que si algún dado caso se generaba un conflicto, Estados Unidos tenía que luchar contra un tipo de avión que se desplazaba a velocidad realmente inexplicable. Una velocidad fuera de la tecnología. Incluso muchos militares dieron testimonio escalofriante. Se dice que las fuerzas de Estados Unidos para destruir las bases restantes del Cuarto Reich de Alemania y capturar un nuevo armamento único, los platillos voladores. ¿La verdad o no? No lo sabemos, pero hay muchas teorías al respecto de esto. Realmente fue un conflicto entre Alemania y Estados Unidos, aunque se mantiene la teoría de que junto a ese conflicto se unió un tercer enemigo, con una especie de platillos voladores. Algo bastante raro. Algunos militares afirmaron que estos nuevos enemigos salían del mar, pero atacaban directamente a las tropas de Estados Unidos. Había un tercer enemigo, pero claro, no atacaba tanto a Estados Unidos como a Alemania, sino que solamente a Estados Unidos. Entonces, por ende, en este caso, los estadounidenses asumieron que eran tropas alemanas. Se asumía de que podían ser tropas alemanas, ya que era algo totalmente desconocido. Y vemos las declaraciones de estos personajes, pero ¿cuántos testigos más hubieron que vieron estos hechos? Y esto, lo que tú acabas de mencionar, da pie para preguntarse cómo terminó en este caso esta misión. Como se dijo al principio, estaba presupuestada para funcionar, para estar mínimo 6 meses. Pero esta se salió de control y en vez de 6 meses duró 1 mes y 15 días, según lo que declaró Richard Byrd, que era el almirante. Y también cabe mencionar que regresó muy impactado. Y ya el 13 de marzo de 1947, el escuadrón fue atacado por este caso por el enemigo y los obligó a regresar a Estados Unidos. Y la expedición, francamente, fracasó. Y se habló de que fue un enfrentamiento entre 12 barcos de guerra contra platillos voladores, es lo que dice la conspiración. Y Estados Unidos en sí no confirmó esto, pero sí aclaró que murieron 4 personas en esta expedición. O sea que guerra hubo. Ahora, tomando en cuenta que quienes hicieron este tipo de declaraciones fueron participantes directos en esta misión, ¿qué tanto crees tú que tenga de verdad estas conspiraciones? Mira, a lo largo de los años he ido escuchando temas relacionados con respecto a los platillos voladores. No puedo decir ligeramente de que es algo totalmente desconocido y que yo mismo lo pueda ignorar, que no es así. Y además, como dices tú, fueron bien declaraciones públicas, pero se asumen como teorías porque es algo totalmente desconocido. Y es incomprobable porque de una declaración no se puede fallar en si es verdad o no. Así que yo creo que estos temas, como no son comprobables, finalmente terminan quedando en un expediente que, si fuera verdad, termina siendo secreto y no revelado para el público en general, sino meramente como una declaración bien conspirativa, pero a la vez una teoría que difícilmente se pueda comprobar. Claro. Yo, en mi caso, si bien hubieron declaraciones, como dijimos, de protagonistas directos de esta operación, las declaraciones no se toman, por ejemplo, en el marco de la ley, las declaraciones no siempre son tomadas en cuenta. Siempre se supone que en teoría la ley debería fallar cuando algo es comprobable o no. Si es comprobable, en este caso, en un ejemplo, se declara culpable, y si no es comprobable, se declara inocente. Entonces acá, como dijiste tú, no hay cómo saber la verdad si es que
¿Fue real esto que vieron ellos o no? Ahora a mí nada me sorprende en el sentido de la historia y de cómo en este caso los nazis sí estaban adelantados en tecnología. En varias, bueno, no sé, construyeron, imagínate, túneles debajo de montañas, eso, ¿cómo lo hacían tan rápido en medio de una guerra, en un conflicto bélico? Era increíble, entonces a mí no me sorprende la verdad que hayan tenido algún tipo de tecnología que nunca más fue revelada. Ahora platillos voladores me cuesta la verdad.